Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente en contacto en vivo desde Rosario, en este marco del Congreso de Presidio, un congreso que realmente está reflejando un agro renovado, con nuevas expectativas a partir de un contexto político-económico en la Argentina, que ya lo habíamos vivido también transmitiendo en vivo por Chacra TV en la rural de Palermo, y acá se está reflejando desde un punto de vista mucho más técnico, agrícola. Y bueno, salir al interior tiene los beneficios de encontrarse con gente realmente que está trabajando en donde se producen las cosas. Estamos en la capital agrícola de la Argentina, en Rosario, y estamos con una rosarina que ya la vamos a presentar, Lorena D'Angela, una especialista realmente del mercado de granos, que es un honor que esté haciendo este programa con nosotros de Mercados por Chacra TV. Un gusto, Lorena. Hola Mauricio, muchas gracias, gracias por invitarme acá y la verdad es un gusto estar acá y principalmente compartir con todos ustedes esta jornada y qué es lo que puede pasar con los mercados y qué es lo que estuvo pasando en el último tiempo. Vamos a verlo. De alguna manera sos una amiga de la casa porque todas las semanas hacemos el programa con tus compañeros de Global Tecnos. Vos tenés un poco más la base de operaciones en Rosario, por eso hasta ahora no lo habíamos hecho con vos, pero bueno, estamos más o menos en la misma sintonía. Y la verdad que con los analistas que trabajan más en Buenos Aires, aunque también será en el interior, venimos repasando ya hace un par de meses esta situación que ha tenido algunos bemoles interesantes, que bueno, vamos a aprovechar tu mirada acá para que podamos repasar todo eso. Básicamente analizando la coyuntura de esta semana, que es lo que ofrecemos semanalmente a la gente que nos mira, pero bueno, retomando de dónde venimos y particularmente siempre buscando la bola de cristal de hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, la verdad que eso no es fácil. Lo que uno Claro. puede hacer y que hace habitualmente es una lectura de lo que sucede en el mercado externo, el impacto que está teniendo en el mercado local, principalmente para hacerlo de forma más práctica para que el productor pueda tomar sus decisiones, porque eso es lo que nosotros hacemos de Global Tecnos, es tratar de asesorar al productor para que pueda tomar decisiones en una coyuntura y en un mercado donde está totalmente volátil, con muchos cambios que son diarios y también que puede dar oportunidades para la toma de decisiones. Planteando ya es que estamos finalizando una campaña 15-16 y ya prácticamente con la mente pensando en la 16-17, donde ya muchos productores tomaron decisiones relacionadas a la campaña fina y haciendo números para la campaña gruesa en base a lo que sucede con los precios, donde hoy tuvimos principalmente una semana que continuó con mucha volatilidad en el mercado externo. Hoy particularmente en este último día final de Aprecilla, que estamos saliendo en vivo, vamos a marcar bien la actualidad, termina levantando un poquito en general todos los granos, excepto el trigo que fue un poco más estable, pero soja y maíz termina como levantando la cabeza para irse al fin de semana más tranquilo, ¿no? Sí, y eso te cuento, estuvo pasado casi en las últimas semanas, es decir, durante todas las semanas vino acumulando bajas, muchos cambios día tras día y el cierre de la semana lo está tomando con alza, ya tenemos casi una tercera semana consecutiva de subas en el mercado externo al final de la semana. Igualmente, en este caso no llega a compensar lo que fue pasando durante todas las otras jornadas. Claro. Lo que encuentra este mercado hoy está en el soporte en que, como las cotizaciones externas vinieron bajando mucho, es decir, tanto en el trigo, que bueno, que tiene una presión externa bastante importante por la gran oferta global y también Estados Unidos cosechando el trigo de invierno y también ya comenzando el de primavera, pero en el caso del maíz y la soja encontró un soporte principalmente en la demanda. ¿Por qué? Porque cuando ya las cotizaciones están bajando tantos, activan niveles de compras por parte principalmente de importadores y eso es lo que se está viendo con China. China en las últimas jornadas lo que marcó es con las bajas en las cotizaciones de la soja, compras anticipadas de soja, principalmente de Estados Unidos. Entonces eso le dio un sostenimiento a las cotizaciones durante estos últimos días. Claro, es como que dice, bueno, a este precio sí me animo a comprar. Bueno, China juega ese rol de gran comprador mundial. Sí, el tema es que su importancia en el mercado de la soja, participando en las importaciones del 60% a nivel mundial, lo que te lleva es que a estar atado a los momentos en que ellos están comprando. Entonces, cuando ven precios más bajos, empiezan a comprar soja, no solamente de lo que está de esta campaña, sino de la campaña nueva, que en este caso sería la 16-17 en Estados Unidos, donde también en Estados Unidos, con lo que se ve hoy, con las condiciones climáticas y el desarrollo de los cultivos, va a ser una muy buena cosecha.
Y al interior del complejo oleaginoso, Lorena, ¿cómo están jugando, digamos, los valores tanto de la harina, del aceite, como de la soja en grano, digamos? ¿Cómo se está viendo ese ida y vuelta? Sí, bueno, en el complejo, en el mercado externo, es decir, la soja es la que está moviendo la aguja, es decir, relacionado a las cotizaciones principalmente. Después tenemos un aceite de soja que está muy atado a los aceites vegetales, que últimamente tuvieron algunas correcciones a la baja, y la harina de soja, donde fue un motor impulsante importante en el primer trimestre del año y hasta, te diría, hasta mayo, que estuvo la soja subiendo en el mercado externo, liderando las subas porque se veía que Argentina iba a producir menos, que es el principal exportador mundial de harina de soja, entonces se corría el riesgo de que fuera demanda a Estados Unidos. Eso fue lo que subió, la harina de soja en el primer periodo del año fue el producto que más subió. Entonces ahora cuando se corrigieron un poco los números, dado que Estados Unidos va a tener una muy buena producción de soja y Argentina, es decir, bajó la producción pero no fue tanto y hoy ve que se está moliendo y que se está exportando, hace que también sufra la harina de soja una corrección a la baja en el mercado. Claro, y el tema de los biocombustibles están jugando como un driver, digamos, para las cotizaciones, ¿te parece? Teniendo en cuenta que estamos donde se está instalado, digamos, el complejo, digamos, de crushing más importante de Argentina y uno de los principales del mundo, digamos, ¿cómo está jugando la posibilidad de volver a exportar biodiesel realmente de forma importante? La posibilidad del etanol, que digamos que despierta muchas expectativas en las zonas más alejadas de los puertos, con el maíz. Eso todavía es muy incipiente, ¿no? Pero está jugando. Pero igualmente yo creo que está jugando un rol importante, principalmente hubo últimos anuncios de empresas, es decir, que van a seguir invirtiendo en agregarle valor al maíz. Recordemos que el etanol es una forma de agregarle valor al maíz. Lo que sucede es que también hay que ver, es decir, si efectivamente gran parte o de esa demanda puede ser una demanda externa. En el caso del biodiesel se ha recuperado algunos mercados, todavía falta el más importante que es la Unión Europea, igualmente lo que potencia eso es decir que tiene una demanda mayor, ya sea para la soja o para el maíz, y que le permite dar también determinado oxígeno, porque quizás si tenemos algún ajuste en demanda del poroto de soja o de la harina, tenemos estos dos demandas que pueden dar un sostenimiento a las cotizaciones. También mucho va a depender de lo que sea el consumo interno, es decir, a principio de año se modificó la cuota para mezclar los biocombustibles con los combustibles fósiles acá en el mercado local y se está esperando que se pueda llegar a ajustar nuevamente al alza. Eso también potencia la posibilidad de aumentar la demanda de estos productos. Sí, podría incluso haber un salto, según están diciendo algunos funcionarios nacionales, de este 12% que tenemos hoy al 22%, con el argumento de que no quieren un salto gradual, sino que quieren dar para la adecuación de los motores y demás, un salto más consistente, que dure más tiempo. Entonces podría ser realmente casi duplicar el aporte de biocombustibles en las mezclas obligatorias que después terminan en el surtidor de cada estación de servicio. Sí. Más allá después de otra posibilidad, bueno, que ya estamos pensando alternativas, de las posibilidades de hacer una jugada más profunda, que es lo que se llaman los motores flex, que podrían realmente, en acuerdo con la industria automotriz, ofertar en los surtidores de las estaciones de servicio biocombustible no al 12% de corte, sino prácticamente totales, ¿no? Como de hecho pasa en otros lugares, en Brasil, acá nomás sucede. Sí, eso es importante también pensando, es decir, en el productor que tiene que tomar decisiones, es decir, respecto a qué sembrar o a qué dedicarse, y ve productos que tienen una fuerza importante con respecto a la posibilidad de crecer en la demanda, es decir, tanto el maíz como la soja, si se le agrega valor internamente, tiene un aporte importante y eso también se traduce en los precios. Cuando empezó a utilizarse el aceite de soja para el biocombustible, es decir, los precios mejoraron considerablemente y a su vez hay algunas condiciones que mejoran aún más los precios cuando tienen determinadas características de la semilla, principalmente de soja, donde se puede mejorar el precio cuando el destino va hacia biocombustible con determinadas condiciones, ¿no? Claro, sí. La pregunta que se hacen los productores y también algunos industriales ligados a la cadena del maíz es, bueno, se espera un aumento del área de siembra de arriba del 30% en la próxima campaña en la Argentina, que ya es un jugador importante a nivel del comercio mundial.
los productores dicen, si siembro maíz, realmente me va a dar lo que hoy está valiendo el maíz, o por ahí va a haber una lluvia de maíz y al final no me va a salir tan linda la jugada. Y después algunos industriales que realmente, como bien vos decías, están pensando en hacer inversiones de destilerías de maíz como para etanol. Ya hay algunas en la Argentina, pero incluso hay como ahí latente muchas más inversiones. Es uno de los mercados en este momento más dinámicos, las posibilidades de inversiones de transformar maíz en etanol, pero dice, bueno, me gustaría ver más claro el panorama. ¿Vos qué podés alumbrarles? Bueno, mira, el tema del maíz, yo veo que sí, efectivamente, mucho se habla de que va a aumentar el área de siembra de maíz y efectivamente se ve también en la intención que tienen los productores cuando uno habla con los productores y también en los números, en sus planillas de cálculo, cuando ponen los precios futuros de los productos y los costos actuales. Es decir, el maíz se está cerrando muy bien en muchas zonas, pero hay que plantear que eso se está cerrando, diríamos, con los precios que están actualmente. Si uno toma el contexto internacional del maíz, donde la oferta mundial es importante, los niveles de stock de la campaña que están terminando, 15-16, son importantes, y Estados Unidos va a tener una producción récord. El último dato hablaba de 369 millones de toneladas. En la próxima semana tenemos el informe de Luzda el 12 de agosto y ya analistas están hablando de 380 millones de toneladas, es decir, es mucho maíz en el mundo. Entonces eso puede generar una presión en las cotizaciones y yo creo que el productor lo tiene que saber y tiene que saber que hoy toma decisiones con los precios futuros actuales, pero también tiene que tomar esas decisiones considerando los precios futuros en el futuro. Esto lleva a que si hoy los números le dan con un 150 de maíz marzo-abril y está cerrando y está tomando esas decisiones, tiene que tomar alguna cobertura, por lo menos en parte de ese precio. ¿Por qué? Porque si el riesgo de que en marzo-abril no tener los 150, es decir, 120 o también puede ser que tenga 170, pero por lo menos ya está cubriendo parte de su riesgo, principalmente por el contexto, para arriba, para abajo. Totalmente, por el contexto internacional que se ve principalmente en el mercado del maíz y también por la gran exposición que va a tener el productor. Porque el productor, si hoy un productor va a aumentar un 20% de área de siembra de maíz a nivel promedio, es decir, de algún lado va a tener que bajar, a lo mejor no subió mucho trigo, va a invertir más o a lo mejor va a alquilar nuevos campos o va a sembrar soja, pero también en su balanza tiene una gran exposición a esta fluctuación del precio. También recordemos que cuando se abrió las decisiones de fin de año del gobierno, donde se eliminó el sistema de ROEs, donde se sacaron los derechos de exportación al maíz, llevó a que el maíz local estuviera cada vez más atado al mercado internacional. En la medida en que todavía no sigamos consolidando una fuerte demanda en el mercado interno. Si se consolida el uso del etanol, si hace más destino forrajero, más molienda húmeda y seca, es decir, puede llegar a despegar un poco el mercado. Pero hoy tenemos casi un 70% en el mercado exportador, entonces claro, si nosotros tenemos que colocar al mundo con un maíz americano que también tiene que competir en el mundo colocando más oferta, es decir, el precio hoy se ve que puede llegar a bajar, entonces es un riesgo importante, por eso es decir, el productor tiene que hacer bien los números hoy y pensando también para el 2017. Claro, hagamos un ejercicio más o menos así tentativo. Si hoy pensamos en un maíz a 150, para evitar el riesgo de bajar a 120 o ir a 170, ¿qué valores estamos teniendo que tener en cuenta de los put, los call, como para que ese salto no sea tan brusco y no se amortigüen un poco? Hoy, es decir, el caso de las opciones de maíz para la próxima cosecha tienen poca liquidez, pero hay en existencia, es decir, se puede comprar un put para tener un piso, pero también se puede realizar algún negocio forward o algún negocio con futuro para cubrir y ya ir cerrando parte del margen, porque sabemos que en opciones nos está cerrando márgenes y ese precio al cual se compró, diríamos en este caso el put, no llega, entonces no se tiene el precio para cerrar. Claro. Entonces, cuando uno quiere quedarse más tranquilo y porque en su ocasión los $150 le permite ya obtener determinada rentabilidad, también puede estar haciendo un futuro o un forward porque ya en determinado porcentaje queda seguro y después sí comprar un call cuando quizás más adelante se dé la oportunidad o haya más liquidez o los precios estén más tentadores. En ese sentido, digamos, ante el cambio cultural político que ha habido en la Argentina, donde es algo fundamental, digamos, para un negocio cualquiera, la posibilidad de planificación, digamos, venimos de muchos años donde no sabíamos, vamos a decirlo bien en criollo con nombre y apellido, si la mañana siguiente
presidente Guillermo Moreno se iba a levantar queriendo poner alguna restricción o no. Por supuesto que no terminaba el Moreno las decisiones, pero bueno, vamos a personificarlo en él, pobre. Pero la verdad es que durante muchos años no se podía planificar, había mucha incertidumbre. Ahora, ligado a los mercados y a las cotizaciones, es un valor muy importante poder planificar. Entonces, por ahí, a veces yo creo que hay que tener en cuenta, si bueno, por ahí pierdo la posibilidad de ganar a lo mejor un poco más, pero si estoy teniendo un buen precio, donde hago pie, donde puedo planificar, donde puedo decir, bueno, a ver, con este precio puedo apostar a un paquete tecnológico que me da seguridad, es como que acotamos mucho los riesgos, que bueno, después veremos si llueve o no llueve, pero no queda mucho más, digamos, en el aire, como veníamos acostumbrados, que prácticamente era imposible planificar, porque no sabíamos, había muchos factores de incertidumbre, ¿no? Sí, viste, el sector agrícola yo creo que tiene riesgos importantes que son difíciles de disminuir, como es el riesgo climático, claro, que eso es el principal impacto que tiene la oferta, pero yo creo que corre con la ventaja, y siempre se lo digo a todos los productores, que puede planificar con un precio al que puede acceder de su cosecha futura. Si hoy planteamos, es decir, un fabricante de auto, un fabricante de muebles, es decir, que quiere hacer su proyección del negocio, es decir, puede tomar el precio actual, ponerle índices de inflación, es decir, precios esperados que puede llegar a tener, pero nunca lo va a poder tener, es decir, cerrando hoy precios futuros. En cambio, el sector agrícola, principalmente de estos productos que tienen la posibilidad de operar en los mercados de futuros, el productor ya puede estar cerrando, no se puede ir al 100% porque existen riesgos, pero sí un 20, un 30%, es decir, cerrando el precio porque los números le dan, y después quedarse con otra herramienta de futuro, como son las opciones, que puede potenciar ante mejores cambios en los mercados. Yo creo que esa herramienta hoy el productor no la está utilizando como debería, principalmente considerando, es decir, esta diferencia que tiene frente a los otros sectores, donde los otros sectores tienen un montón de riesgo. Y después a eso sumemos también la posibilidad que también están los futuros y opciones de dólar, que eso durante los últimos años, es decir, muchos empezaron a operar con esa herramienta, pero principalmente los que ya estaban conociendo los futuros agrícolas. Entonces le da cierta previsibilidad y el productor de esta forma puede hacer mejor planeamiento y armar su estrategia, donde cuando vos tomás la situación de los productores que ya hace varios años que operan o que siguen determinadas estrategias comerciales, tienen mejores resultados. Te traigo un poquito, digamos, a una situación un poco anterior, digamos, la cosecha de soja que vino rezagada por todos los problemas de anegamiento, todavía se está vendiendo y no se pareciera que todavía los productores, los acopiadores están regulando para no ofertar todo, porque todavía no se muestran tan vendedores como se hubiera esperado ya para esta época. ¿Qué perspectivas ves de acá a fin de año, que es, digamos, en el periodo donde prácticamente se liquida toda la soja de la campaña que terminó, que parece por ahora bastante lenta, ¿no? Bueno, lo que se ha observado básicamente es que en las últimas semanas el productor ha empezado a vender menos soja. ¿Por qué? El hecho de que haya comenzado más activamente con la cosecha de maíz y las relaciones de precio de maíz y soja, es decir, cuando uno toma y hace ese seguimiento es qué es lo que puede pasar con el mercado, hoy el precio del maíz es mucho mejor que el precio de la soja. Entonces, es decir, vende el maíz, guarda un poco la soja ante la expectativa de lo que pueda pasar. Recordemos también que en Estados Unidos todavía la soja es la etapa crítica, todavía sigue estando durante el mes de agosto. Entonces, un pronóstico de que no se cumpla, de que haya determinadas condiciones, que falte lluvia o que haya las temperaturas altas, es decir, todavía la soja tiene algunas oportunidades de mejorar desde el punto de vista externo. Y después está todo el contexto interno, donde el contexto interno vos tenés que el productor no está vendiendo soja, que está vendiendo más maíz que soja, que hace que esté más sostenida. Si bien en las últimas semanas hemos visto baja en los dos productos, es decir, la relación con el mercado de Chicago, Estados Unidos ha tenido mayores bajas que el mercado local de soja. Tuvo bajas, pero no tuvo la misma magnitud. Entonces eso te está mostrando, es decir, que habiendo casi ya finalizado la cosecha, la oferta es menor y que el productor empieza como a retener soja vendiendo más maíz. Igualmente, es decir, en el momento en que tiene que empezar a terminar de cerrar los números y los insumos, principalmente para la gruesa, es decir, está la alternativa de que tenga que salir a vender soja. Sin embargo, recordemos que para el productor la soja es que el producto que le da las oportunidades para ya mejorar los números sobre el final de la campaña,
campaña, donde cuando queda menos oferta los precios mejoran. ¿Por qué? Porque la demanda principalmente de las industrias están durante todo el año. Quizás la demanda de exportación se concentra en los momentos de donde está la cosecha, que valores más bajos, pero la industria sigue demandando y hoy tiene compromisos de derechos de embarques y de declaraciones juradas al exterior, es decir, tanto de aceite como de harina, que todavía se tienen que cumplir y queda para todo el resto del año. Claro. ¿Y el mercado está contemplando de alguna manera como un hecho la rebaja eventual de 5% más de retenciones, que es una promesa del presidente Macri, que cumplió como primera parte en diciembre, bajando del 35 al 30, pero había dicho en su campaña que iba a bajar 5% por año, con lo cual podríamos esperar que habría que ver si en diciembre o en algún otro momento de la próxima, después quizá de la cosecha, habrá que ver cómo regula esa decisión, debería cumplir con una baja al 25% de retención. Eso podría también mejorar el precio. ¿Se piensa en el mercado que eso es un hecho a futuro o todavía se duda? Mira, yo creo que la decisión estará en manos del presidente, claro. Lo anunciará en su momento el ministro, pero hoy lo que te puedo decir es que los precios futuros que estamos viendo de la soja con entrega a mayo está hoy por arriba de la capacidad teórica que te da, es decir, un valor construido a partir del precio FOB de la soja del año que viene o de los subproductos del año que viene. Hoy casi tenemos un diferencial de casi 10 o 15 dólares dependiendo, es decir, si es por industria o por exportación. Entonces, hoy te diría que el precio que estamos viendo es un buen precio frente a la situación del mercado externo. Por eso que también a lo mejor habría que empezar a cubrir algo de soja. Claro, o sea que no estaríamos en una soja con un 30% de retenciones, tampoco al 25%, pero estaría medio en el medio. Y hoy el mercado lo que está viendo es decir que tiene un buen valor de la soja en el futuro. El año pasado estábamos, a ver, hace un mes teníamos la soja a $280 claro. En mayo. Hoy ya está en niveles de 255, 260 dólares. Terminó el veranito. Pero, es decir, el tema es que yo creo que las oportunidades de la soja siempre da oportunidades en el mercado de la soja. Recordemos que, como te dije, Estados Unidos todavía no terminó de definir. Después hay que ver qué hace Brasil con las siembras, donde inicialmente se está hablando de un aumento en la siembra de maíz y de soja. Hay algunos estimadores que dicen tan solo un 1%, otros hablan de prácticamente sin cambios. Y después, si localmente se siembra mucho más maíz, algo a la soja le va a tener que sacar. Yo, es decir, hasta el final te diría que no apostaría por eso, porque yo creo que la soja, el precio hoy de la soja es muy bueno para la campaña que viene y en algunas zonas, es decir, los rendimientos, estabilidad, hace que seguir apostando a la soja. Muchos van a volver a diversificar, es decir, sembrando tanto maíz y soja, pero igualmente, es decir, las oportunidades en soja yo creo que van a estar. Bueno, hemos hecho un repaso general, Lorena, la verdad que muy completo, muchas gracias. ¿Querés agregar algún detalle más que se nos puede haber escapado? No, la verdad que agradecer decir, la convocatoria de hoy y bueno, y felicitarlos porque la verdad que esto aporta un montón y estamos en vivo, le podemos mandar saludos a todos los amigos, familiares. Bueno, la verdad que bueno, me gustaría mandarle saludos a todos los chicos que hoy están acá cubriendo a Presid y principalmente también a la familia. Bueno, un gustazo, bueno, y nos vemos en cualquier oportunidad. Bueno, gracias a vos.